tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de los Rams en español, aquí hecho desde Barcelona. Hoy tenemos nuevamente un invitado de lujo, que, bueno, no sé, yo lo considero un amigo porque nos conocemos hace mucho tiempo que no nos conozcamos personalmente. Haremos una pequeña presentación, pero yo creo que en México y en España todo el mundo lo conoce, a José Antonio Ponseti, periodista, director y creador de 100 Yardas. Empezó con una revista impresa en papel en aquellos momentos y ahora es un gran proyecto con muchísimo futuro. También es director de Ser Aventureros en la cadena Ser, de Carrusel Motor y locutor de rallies también, de algunos en vivos que hace por Instagram con muchos pilotos y participa en Carrusel Deportivo, en El Larguero, todo lo que es deporte americano. Ahora va de la mano de la cadena Ser, que empezó con un proyecto muy pequeñito. Y también es escritor. Yo me quedé cuando íbamos a grabar esto hace mucho tiempo con 3 libros, pero ahora son 4. El vuelo 19, La Casa Azul, si no me equivoco, 100 yardas, 100 historias. Y ahora tiene uno nuevo que se llama Cuando éramos pilotos. Y obviamente con más de 30 Super Bowls a tus espaldas. Ponce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Un placer. Yo también ya te considero parte de la tribu, después de que hemos hablado muchísimo a través de redes, sobre todo. Así es, tío. No, muy bien aquí en Barcelona. O sea, bien, perfecto. Medio triste porque han perdido los Rams, pero al final este es deporte y es lo que creo que vamos a hablar ahora. Oye, Ponce, yo quería empezar un poco este podcast, porque al final tú la cara de fútbol americano, la cara de 100 yardas, creo que todo el mundo pues te tiene como referente, pero yo quería empezar, si te parece, en Benasque, que yo sé que tú lo mencionas mucho, sobre todo en tu programa de Ser Aventureros, que vas mucho por allí, y porque tu padre yo creo que es el referente que está detrás de todo lo que eres tú, con esas escaladas que hacías con él, y supongo que esa motivación de llevar y subir montañas, creo que no sé si te ha inspirado a llegar hasta donde has llegado, porque no sé si eres consciente del referente que eres a nivel español, o sea, de habla hispana me refiero, ¿eh? De lo que representa el fútbol americano para mucha gente. Lo primero, gracias. Me parece bien empezar por Benasque, porque Benasque es como mi pueblo, mi tierra, mi abuela paterna. Exacto. Mi abuela María era la que se crió en Pirineos y la que un poco ya desde pequeña, obviamente mi padre y mi tío, que son mellizos, nacieron en Pirineos y las montañas han sido y la naturaleza, parte esencial de nuestra vida. Mi padre obviamente es un referente, no solo un referente a nivel Mm, naturaleza y pasión por la montaña y pasión por subir y bajar de lugares increíbles, sino también por sus otras pasiones, ¿no? Porque era un hombre que le gustaba mucho el deporte exacto. y que siempre vivía muy pegado al deporte, ¿no? Y no solo al deporte del fútbol, que quizá es lo más fácil, lo más natural en países como los nuestros, no solo en España, en México, en todos lados, donde el día a día el fútbol marca diferencias, sino que mi padre es un apasionado de muchas cosas, entre ellas muy importante el motor, ¿no? Y Así eso es. yo creo que cambió el ritmo de muchas cosas en mi vida y fue él el culpable que yo también empezara a ver fútbol americano cuando yo no vivía del fútbol americano, del deporte americano de una manera tan intensa, ¿no? Pero con mi padre aprendí rápidamente a amar este deporte y lo que se convirtió en una pasión de verlo por la tele se transformó en la universidad, en ser parte del equipo que rápidamente Ujú, entró a formar parte de uno de los 4 primeros equipos de la liga de fútbol americano en España, que eran los Buffals de Poplanou, y de ahí yo creo que fue todo sin estar ni programado, ¿no? Yo creo ujú, que he sido capaz de trasladar esas pasiones a exacto. mi profesión. Yo estudiaba periodismo, me licencié en periodismo, tuve la suerte de poder estar en Estados Unidos un tiempo, al principio de todo, hablo de la época de San Francisco, Claro. de todavía amar más todo el mundo del deporte y apasionarme todavía más, y luego de trasladar eso a este país, porque tenéis que saber que, claro, en España, en 1990, cuando nace y se crea 100 yardas como revista de fútbol americano, justo ahí en esos inicios del 90, que juegan los Dragons de la Liga Mundial Exacto. en Barcelona. Bueno, pues
todo eso te puedo asegurar que era casi una marcianada, ¿no? Yo era uno entre 300 millones, o sea, era un loco con una pasión que en aquel momento poco se hablaba. Ya empezó, ¿eh? O sea, ya Sí, empezó la sí, escalada, pero poco se hablaba en nuestro país, ¿no? Y la verdad es que hemos evolucionado como el tiempo, hemos ido cambiando del papel, terminamos en las ondas, en la antena, la cadena SER creyó en ese proyecto desde el principio y vio que probablemente estaba loco, pero estaba, nunca se sabe si el loco es el loco o el que siga el loco, ¿no? Entonces, exacto. yo no sé muy bien si la cadena SER está más loca que yo, pero bueno, apoyaron ese proyecto, un proyecto que se sumó mucha gente, desde el principio, compañeros, porque yo tuve la suerte de retransmitir todo eso también en Canal Plus antes que la cadena Exactamente. SER y de ser un referente a la hora de las primeras narraciones de fútbol americano en Canal Plus con Guillermo Gómez, luego se sumó Andrea, luego se sumó Así Moy, se es. sumó el Rookie, se sumaron mucha gente y de ahí la historia llegó ya te digo, al podcast, a las redes sociales, a un mundo que en los 90 era impensable, vamos, no Total, te lo total. podías ni imaginar, y que sin embargo nos ayudó a la hora de acercarnos muchísimo a la gente, ¿no? Paralelamente, yo sigo mis pasiones, porque el Mundial de Rally sí me pasé durante Exacto. 10 años viajando por medio mundo, el Dakar, o sea, los coches siempre estaban conmigo, luego llegó la Fórmula Uno, bueno, y en el impasse, Humberto, termino viviendo en Miami durante más de 12 años. Y Exacto. claro, eso también te remueve, ¿no? O sea, te abre por un lado a ver cómo trabaja otra gente y cómo puedes hacer tu trabajo de otra manera y aumentar esa calidad y trasladar todo eso a lo que estás haciendo y luego, bueno, se regresa a España y la cosa sigue imparable, afortunadamente. Así es. No, porque yo también te decía fuera de antena que al final quizás mi historia de vivir en este país, que ya considero mío, está muy ligada a tu persona, porque obviamente yo llegué aquí hace 30 años, en el año 93, bueno, ya unos cuantos más, 31, quizás 32, cuando yo, claro, yo venía con esa revolución de ver fútbol americano y en España no había esa oportunidad, pero aunque recuerdo Claro. un juego de Precision aquí en el estadio de Montjuic, y no me acuerdo si era Denver contra Raiders o una cosa así, que tampoco había Vine- vi- entradas. vi- claro, vinieron dos veces a jugar la American Exacto, Bowl a Barcelona. En una jugó San Francisco contra Pittsburgh, que vimos aquí a Steve Young jugando, y en otra vino Denver con Elway contra los Raiders. Y fueron las exactamente. dos American Bowls que se jugaron en Montjuic. Y yo creo que estas American Bowls también supusieron un cambio de mirada por parte de los medios. De repente venía un espectáculo muy, 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 muy norteamericano y la gente llenaba el Estadio Olímpico. Así es, así Y es. entonces alguien, probablemente en la cadena SER pasó, porque me pasó a mí, porque mis jefes en aquel momento se acercaron a mí, porque sabían que yo era el loquito de esto, pero los jefes de repente vieron que había otras cosas y otros deportes que Aparte del podían, fútbol. claro, aparte de fútbol, agarrar a la gente. Y en aquella época, no sé si te acordarás, Humberto, se vivió la gran explosión de la NBA en España, porque Así empezaron a ir es. españoles a jugar a la NBA. Sí, sí, no, no, claro, es que además la evolución que ha dado, aparte de la evolución que ha dado el país como tal, que también la hemos vivido juntos, que este país siempre va evolucionando, siempre, creo que para mejor en algunas cosas y otras cosas, bueno, siempre son mejorables, pero lo que ha pasado en el deporte americano en España es impresionante, porque además lo que también quería reconocerte públicamente en este podcast es que y se lo he dicho alguna vez a Luis Jones tomando algún café con él, que es como que el trabajo de muchísima gente, ¿no? Y ahora hemos visto que hace nada le han dado el premio a pionero del periodismo de fútbol americano a Fernando Bonroso, que está en el Salón de la Fama en los Estados Unidos. Y quizás Ujú. todo este proyecto tuyo empezó allí, ¿no? En una estación de radio en Monterrey, un poco raro, que él tenía que transmitir casi por teléfono y no había manera de tener estadísticas, que también te pasó a ti. Y ahora estamos en este punto de que hay mucha gente que está detrás de este gran proyecto que ahora está muy consolidado, muy armado, muy bonito, ¿no?
Bueno, tú has hablado ahora de Te, Guillermo te, Gómez, te, de Andrea Zanoni en claro, Canal Plus, claro, y además es que claro. son referentes. El otro día vinieron por aquí hace tiempo y la gente estaba volcada con el podcast porque, ¿sabes? Esas ganas de que todos somos aficionados a este deporte por vosotros. O sea, ¿es así? No, y aparte, me hace mucha gracia porque mis primeros partidos, las primeras retransmisiones en Canal Plus, yo estaba solo. Yo propongo tiempo Exacto. después que venga Guillermo y luego ya aparece Andrea y tal. Los primeros partidos, Humberto, agárrate, ¿eh? Eh, Mandaban por fax, que a lo mejor hay gente que nos está viendo que ni sabe lo que es eso, nos mandaban Exacto, por fax los equipos titulares, o sea, y yo tenía que narrar con esas hojas exacto. de fax porque ahí tenía los jugadores, o sea, era una cosa absolutamente loca. Mi primer partido, que era un partido de Chicago, quiero recordar que contra Kansas City, ya no sé, ya he hecho tanto que ya no lo recuerdo exactamente, pero era Chicago seguro. Em, Recuerdo que me pusieron en ese partido y yo no tenía nada, o sea, no me dieron ni un nombre. Y dije, pero tío, y entonces cuando salían al principio del todo de las alineaciones, me apunté corriendo todos Exacto, los exacto. nombres con los números y así pude narrar mi partido, ¿no? Eran otros tiempos, era una aventura, era una auténtica aventura. Y insisto, la gente te miraba como, pero, ¿sabes? Me acuerdo que en aquella época aún estaban vivos mis padres y mi padre me decía, que me ha dicho no sé quién que te ha oído narrando esto y que cómo se te ha dado por esto y tal. Y yo me reía, porque decía, Exacto. por tu culpa, porque me has puesto a mirar coches y a mirar fútbol americano y a mirar, ¿sabes? Deportes de montaña y aventura y viajes y eso no era algo habitual en los periodistas Exactamente. de deporte de aquellos tiempos. Es más, la mayoría de mis amigos y de mis compañeros están todos en el fútbol, no están en Exacto. otras historias. Bueno, pero también a muchos de ellos ahora te los estás trayendo ya. El director de Carrusel ya está ahí muy metido con vosotros también, ¿no? No, 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 y Manu Carreño en el larguero, Exacto. la gente ya ve fútbol americano. Eso Sí, eso es eso es brutal. muchísimo. Sí, sí, eso es Yo se bestial. se lo cuento muchos días Luis Jones porque empezó a jugar conmigo y Exacto. me entiende mejor todavía, ¿no? Pero Iker, Javi, Paula, claro, se dan cuenta de la cantidad de aficionados que hay y constantemente que nos paran, que nos dicen, que nos mandan, que yo les decía, Claro. escucha, cuando yo arranqué con esto, nada de nada es poco, o sea, era ¿no? Y El de ostracismo. repente, claro, y de repente me pasó una cosa alucinante, que yo creo que ahí fue uno de mis clics mentales de estás en el buen camino. Yo, lógicamente, hacía el fútbol americano, pero en Canal Plus, en la televisión donde trabajaba, hacíamos un programa que se llamaba El Día Después, un programa que a Exacto. día de hoy existe y que terminé yo. La vida es tan curiosa que terminó presentándolo durante un montón de años. Bueno, Así pues es. en el día después nos mandaban a todos a cubrir y a buscar imágenes curiosas del fin de semana del fútbol. Es un programa que tuvo muchísimo éxito. La primera edición fue con Jorge Valdano y Nacho Lewin y luego ya llegó Michael Robinson y el Lobo Carrasco y Pedrerol Exacto. y otro grupo de gente, ¿no? Que hicieron, digamos, la segunda parte. Bueno, pues siendo yo uno de esos equipos que iba, de ese grupo cámara y periodista que iba al partido de fútbol que me tocaba para buscar imágenes, para preparar para el lunes, que es cuando se emitía el día después y se sigue emitiendo, Exacto. buscar imágenes especiales, empiezo a es coincidencia porque nos mandaban, no querían que siempre fuéramos a las mismas cosas, bueno, al principio, luego sí, luego ya empezamos a coincidir. Y entonces me mandan al Bernabéu a un partido del Madrid. Y nosotros estábamos a pie de campo, o sea, nosotros Ajá. salíamos por el túnel donde salían los jugadores, esto con el tiempo ha ido cambiando, pero en aquella época se podía salir al césped, se hacían imágenes a pie de campo con los jugadores, con todo. Y mi primera vez, aguanta los machos, estoy en la banda, previo al partido, hora y media antes del partido, una hora, salen los jugadores de los dos equipos a calentar, salen los jugadores del Madrid. Y veo que viene hacia mí Emilio Butragueño. Y le Ajá. digo al cámara, digo, qué raro, tío.
¿qué querrá este? Algo habremos hecho, verás, Sí, sí, sí. nos va a caer una bronca. Y entonces Emilio viene hacia mí y me dice: "Tío, ¿tú eres Ponseti?". Y le digo: "Sí, soy Ponseti". Claro, yo, imagínate, yo era un chaval y Exacto. Emilio Butragueño era Dios en aquel Claro, momento. claro. Y le digo: "Sí, sí, tal". Me dice: "Tío, no sabes lo bien que nos lo pasamos viendo tus partidos de fútbol americano cuando estamos en las concentraciones". Y le digo: "¿Pero me lo estás diciendo en serio?". Me dice: "Pero bueno", y me empieza a hablar de fútbol americano, y me empieza a hablar de San Francisco y tal. Y escucha, y se le acerca a Mitchell, y claro, y se empiezan a acercar jugadores del Madrid, de la Quinta del Buitre, Exacto, que exacto. me veían y empiezan a hablar de fútbol americano conmigo. Contigo. Te puedes imaginar que mis compañeros de prensa estaban Alucinados. boquiabiertos, porque claro, decían: "Pero, ¿y esta marcianada?". Y entablo una relación muy espectacular con ellos, que dura a día de hoy, porque el año pasado en la Super Bowl, cuando vino Emilio, Exacto. se sentó con nosotros en 100 yardas para hablar precisamente de todo el proyecto que estos días Exacto. ha sido histórico, que ha levantado todo, ¿no? Y que Miami va a estar aquí en noviembre, que a ver contra qué equipo, que la NFL crea NFL España, que, o sea, es que es todo una locura. O sea, lo que está pasando ahora mismo es una barbaridad. Y claro, en aquel momento, te estoy hablando de los 90, ¿eh? O Sí, sí, no, sea, no, sí, total, total, sí, lo entiendo porque sí, que sí. Emilio luego, claro, Emilio luego se va a jugar a México, no fue el Exacto. único, se va a jugar a México y cuando yo voy a hacer las Super Bowls, Emilio me llama y me dice: "Oye, tengo el fin de semana ese libre, ¿me puedo venir contigo a ver la Super? Vente". Yo invité varias veces a Emilio, A mí Emilio estuvo conmigo en Miami viendo Super Bowls. imagínate. O sea, para que veas lo que supuso todo aquello, ¿no? Yo creo que ese impasse con Butragueño fue uno de los muchos que me llevó a mí a darme cuenta de que estaba bien, que lo que estaba haciendo Hombre, era lo claro. correcto, ¿no? Pero además, no sé, ahora que estás hablando del tema de Butragueño, yo sé que Butragueño, de hecho, se fue a especializar en los Estados Unidos, porque Sí, sí, él, sí, o sea, sí. la profesionalización del deporte a nivel técnico, a nivel ejecutivo, por decirlo de una manera, en España tampoco era profesional. Y yo sé No, que no. estuvo Mira, algún raíz tiempo, de todo eso, a raíz de todo exactamente, eso y de lo que aprendió en México, decidió saltar a Estados Unidos y exactamente, escucha, estuvo en los Dodgers, con los Dodgers sí, mucho sí, tiempo. Y sí, sí, entonces, estuvo o sea, aprendiendo de cómo funcionaban los equipos en Estados Unidos. pero es que, o sea, lo que quiero decir es que esta entrevista contigo, Ponce, que es más de una charla así como entre amigos, hay mucha gente que ahora hay muchos podcasts, hay mucha gente que hace mucho trabajo muy chulo, y empezó, quizás esa conversación tuya en el Bernabéu con Emilio ha generado que ahora en noviembre tengamos aquí a los Dolphins. ¿Por qué? Porque también Emilio entró en la institución como el Real Madrid y ha sido como no sé, como juntar fuerzas y juntar esfuerzos para un fin común finalmente como país, como instituciones, como todo, porque también sin la ayuda de una institución tan grande como el Madrid, que ya estás en unas instancias a otro nivel, que yo sé que al final también vosotros como 100 yardas, y eso también, no sé, ponerlo en valor, yo creo que mucha gente lo tiene claro, pero todo esto que ahora es la NFL en España empezó así, o sea, tú con esa inculcación de tu padre, ese entusiasmo que siempre has tenido, porque además eres un tío, y lo he comentado con Luis, y contigo no, porque no nos hemos visto nunca así para hablar un poco más. ah, o sea, tienes muchos proyectos y crees en ellos, o sea, y crees en la gente que te rodea, que eso también es importante, porque al final te intentas rodear de los mejores para hacer un mejor producto. Y eso al final, a la larga, no sé cómo va a acabar porque van a ser, ahora es como unas ramificaciones de 100 yardas, quiero pensar, que ahora puede empezar a ver como, y porque estás incorporando incluso gente que antes eran solo aficionados y ahora los incorporas a tu equipo y tienen una pequeña sección y luego otro, y, o sea, no dejas de maquinar proyectos, ¿no? Bueno, yo así lo veo, Ponce. Mira, la historia, eso lo aprendí desde muy chiquito. La historia es que hay que funcionar en equipo, que tú Total, puedes ser total. bueno, puedes hacer muy bien las cosas, pero que el funcionar con más gente solo hace que enriquecerte. Ujú. Te voy a contar una anécdota de justo en aquella época, cuando nace 100 yardas, a los 2 días nace una revista que se llamaba Barcelona Dragons, que la editaba el mismo equipo, Barcelona Dragons. Y entonces, claro, a mí en la editorial, que era Ediciones 5, me dijeron,
recuerdo que el jefe en aquella época era Luis Vigil, me dijo, pues vaya, ahora la competencia, no sé qué, y encima desde el mismo equipo le dije, no, Luis, es que no te das cuenta que tú has provocado, que nosotros hemos provocado Exacto, esto y que lo único que vamos a hacer va a ser crecer. ¿Tú estás seguro de esto? No sé qué. No me equivoqué. Empezamos a crecer. Lo mismo empezó o arrancó cuando yo empiezo con el podcast a tope. Porque cuando yo empiezo con el podcast a exactamente. tope, empiezan a hacer un montón de podcasts, entre ellos tú. Sí, Entonces, eso yo siempre lo decía, la gente me entrevistaba y me decía, pero bueno, todo lo que... Y yo le decía, es bueno, solo suma. Cada vez que nace un podcast, estamos más cerca de que este exacto. deporte sea mucho más conocido, mucho más fuerte, mucho más seguido por los chavales, ¿no? Entonces, hubo un momento que hace unos años estoy en una reunión con la NFL y me dicen, hemos hecho un estudio de mercado España para ahora, Ujú, para el 2020 y pocos, calculamos que va a tener aproximadamente 3,5 millones de seguidores y de aficionados a este deporte. Y yo les dije, ¿y cómo habéis llegado a esa conclusión? Porque claro, yo sí que veía el crecimiento. Yo recuerdo que el día que incorporo okey, a Luis al programa, le digo a Luis, Luis, esto tienes que tener paciencia, ¿vale? Porque esto exacto. es un camino, o sea, Es no una esperes carrera de fondo. mañana, efectivamente, no esperes que mañana esto sea la leche. Y Luis ahora siempre me lo recuerda, porque la primera vez que se lo dije, que no sé si era el 2016, que incorporó a Luis, Luis creyó en el proyecto desde el primer momento y se dio cuenta de que efectivamente esto era una carrera de fondo. Bueno, pues volviendo a todo este grupo de gente que sumaba, claro, cuando yo ya hablo con la NFL y me dicen, es que también es importantísimo, y ellos me lo explican, es importantísimo el trabajo que está pasando o las cosas que están pasando con los videojuegos, porque hay muchos chavales que Ajá, están empezando a jugar a fútbol americano en los videojuegos y de ahí saltan a ver partidos. Y así ha sido, o sea, es clave también lo que ha pasado con los videojuegos para que claro, todos nosotros creciéramos y creciéramos en popularidad. Y luego, lo que, lo que te quería referir, ¿no? Yo trato siempre de incorporar gente que sume, gente sobre todo con buen tono, con buen rollo, exactamente. que se diviertan como yo me divierto. Y con todos yo soy muy transparente, yo soy muy positivo en la vida, pero también muy claro. O sea, si tú no estás a gusto con algo, oye, tío, no lo hagas. O sea, Exactamente, claro, si tú vienes a 100 yardas y tú crees que no puedes hacer 100 yardas, no hagas 100 yardas. Y por el camino, o si tú crees que tu empresa te puede poner en un problema, hostias, dímelo y tal, exacto. porque si te acuerdas al principio, estaba todo el mundo Sí, del sí, plus, Rubén, tal. total, Bueno, total, sí, ellos, sí, sí, claro, lo sé. ellos por cuestiones profesionales han preferido o han tenido que decidir por otros Exacto, por caminos. otros caminos. Escucha, no pasa nada. No, Así no es, pasa así nada. es. Claro, porque la gente me decía, no, porque esto, porque tal, no, las polémicas con Andrea. No, es que no es cierto. Pero yo nunca voy a hablar mal de nadie, ni nunca voy a salir a hablar de nadie. Todo el mundo ha tomado sus decisiones y ha tomado el camino que creía que tenía que hacer. Y sabes una cosa, bien hecho está, porque solo ha hecho Total. que sumar. Rubén ahora está que ha incorporado incluso Sí, sí, al al francés, Gross, al jugador a este, Griezmann, a Griezmann, este. Griezmann. La gente, Moy, toda la gente de Movistar sigue su camino. Sois cientos los que tenéis podcast. Nosotros seguimos haciendo, del principio, pues seguimos los que estamos. Está Luis, está Iker, que Iker está haciendo un trabajo increíble Total, y que total. está haciendo una proyección alucinante. Javi está haciendo todas las historias y él es como es y hace Sí, su, sí, su mundo también paralelo. exacto. Era importantísimo empezar a incorporar chicas porque ya hay muchas chicas que siguen el fútbol americano. Encontramos a Pablo, realmente fue Javi que me Sí, lo dijo, sé. tío, cuando Paula, bueno, pues tenemos a Paula. Ricard está en esta guerra desde el principio de los principios. Exacto. Entonces, te das cuenta de que hay mucha gente que se contagia de tu entusiasmo o que ya llevan ese entusiasmo contagiado de Exacto, casa sí, sí. y que se vienen a la guerra con todo, ¿no? Y bueno, de aquí hace, ay, yo no quiero mentir, 2 o 3 Super Bowls, nace 100 historias, 100 yardas, un libro que a día de hoy nos sigue dando un Ajá, montón de alegrías porque totalmente. hay mucha gente
que de repente descubre que el fútbol americano son historias y que no es una cuestión de saber de reglas, de no saber de reglas, sino que al final lo que te engancha es el personaje, ¿no? La historia en Exactamente. concreta de quien sea, de Montana, de tal, de no sé qué. Entonces, eso es un poco todo, ¿no? No, porque además es como, ¿sabes? Como cuando vas en el mar que tienes, saltas, le lanzas la red y ¿sabes? La vas arriando y vas pescando. Y ahora, igualmente, antes podía ser, en algún momento yo pensé que 100 yardas, como la proyección que tenía, puede ser competencia para la gente de México, que en algún punto también se estaba como quedando en algunas cosas, pero es que tampoco ha sido así. Ha sido un español No, de las dos partes del océano, o sea, esta hispanidad antigua que habíamos o que se concibió, ¿no? Con la llegada de España a América y la fusión, y ahora somos todos a una. O sea que eso además a mí me impresionó mucho y creo que también has concordado con gente en México que lo ha entendido, vosotros también lo habéis incorporado, y es que ahora la NFL habla todos los acentos en español y nadie se da cuenta de que si te molesta si es Z o no la llevas, pero es súper guapo todo esto y ahí estás. es brutal. Mira, cuando la NFL, es que me están viniendo varias ideas a la cabeza. El otro Sí, día lo sé. viví una imagen salvaje, porque cuando estoy en el Bernabéu, en la presentación, en donde se Sí, sí. anuncian que los Dolphins y tal, Emilio Butragueño se acerca a mí con la vicepresidenta de la NFL y Emilio le dice a la vicepresidenta, este tío, por él Por él estamos aquí. se ha liado todo esto, efectivamente, y la Exacto, exacto. vicepresidenta estaba boquiabierta y cuando Emilio le dice, no, no, si es que este tío lleva 30 Super Bowls, la otra decía, pero ¿y cómo nosotros no? Le digo, no, no, lo peor no es esto, lo peor, y ahí engancho con lo que estás diciendo, es que además somos podcast oficial de la NFL. O sea, que la NFL haya Exacto. venido a nosotros para hacernos podcast latino, yo creo que aquí hay dos cosas claves en mi persona. Hablo como José Antonio Ponsetti. La primera, todos los años vividos y trabajados en Estados Unidos Exactamente. como latino, porque yo era uno más Exactamente. y tenía que entender los acentos de colombianos, venezolanos, mexicanos, puertorriqueños, Sí, cubanos, sí. todo porque ese era mi Todos, mundo. Yo claro. hacía radio y entonces cambiaba mis palabras y la Exacto. gente se divertía mucho. Cuando regresé a España, me acuerdo que las primeras semanas la gente me decía, pero tú de dónde eres, tío, que tienes un acento. Y claro, mi acento era acento Sí, sí, latino, sí, porque sí, sí. yo estaba y estoy Rodeado de acostumbrado a latinos, hablar con la... claro. Claro, claro, es que yo estoy en toda la operación de cuando el Grupo Prisa se une Exactamente. en México con ¿Qué era ay, que no me Televisa, no? sale, con W, con Sí, Televisa, con la gracias, W sí, se me Radio, había, exacto, sí. claro, W Radio y nosotros somos, y a día de hoy Y sigue Radio siendo, Caracol en Colombia. Caracol en Colombia, pero es un radio continental en Exactamente. Argentina, ¿sabes? La W en medio mundo. Claro, yo estaba acostumbrado a relacionarme y a saber, que eso es importante, a saber cómo funciona en el otro lado la historia. Entonces, una Exacto. cosa es funcionar desde España y otra cosa muy distinta es funcionar desde América. Y eso fue clave cuando yo empiezo a hablar con todos, con Gerardo, con la gente de NFL, con Tame, ¿sabes? Y entonces Exacto, exacto. claro, desde el minuto uno, afortunadamente para mí, que solo tengo a palabras de agradecimiento porque la gente en América se ha portado conmigo genial, Sí, me vieron como eso uno sí. más. No, no me vieron como el típico españolito Exactamente, que llega a exacto. América y no, yo os voy a enseñar cómo va esto. Nada, lejos de la realidad, porque yo ni soy así. Pero Exacto, comprendieron que yo entendía muy bien sus códigos y sus exacto. historias. Y eso bendito sea, fui capaz de transmitírselo ahí, que era Luis, a Javi y tal, porque además ellos absorbieron como esponja rápidamente todo este concepto. Y entonces, de repente, tío, somos Mundo NFL, que soy feliz de ser Mundo Exactamente. NFL, que somos parte de Mundo NFL, que tenemos trato de NFL, que llegamos a las Super Bowls y somos NFL. Y claro, y yo les decía a estos Es que cachondos, es digo, no, tremendo no, esto. no os podéis imaginar lo que es esto, tíos. Porque cuando yo arranqué con esto, era como, ¿sabes? El Sí, 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 típico sí, sí, europeo sí. que llegaba a América para ir hacia el oeste, a la conquista del oeste, en Exacto. 1800, con un caballo, un trozo de cecina,
un trozo de cerdo ahí y a caminar y a ver si no te mataban los pieles rojas, ¿no? Pero, así es. pero era una movida súper grande. Yo recuerdo haber estado a finales de los 80 cuando tengo la suerte de ganarme ahí un huequito y poder ir a estudiar un poco a Estados Unidos, gracias al esfuerzo de mi madre, sobre todo. Sí, Y yo en San Francisco, tío, me acredito, aguanta, ¿eh? Insisto, que era un niño. Un niño, quiero decir, que tenía sí, sí, 20 pues tacos, 20 no sé años o cuánto por ahí, sí, tenía. claro. Claro, me acredito para ir a ver en Candlestick Park a los 49ers. Y me acuerdo de un partido, tío, que fue San Francisco 49ers con Joe Montana, Jerry Rice y toda esta tropa contra los Jets, contra los Jets. Y aparezco en la sala de prensa y recuerdo que los periodistas americanos en el descanso se me vinieron en masa a preguntarme, tío, porque ¿Y claro, tú? les parecía que había aterrizado ahí un pavo de Marte. O sea, hay un Exacto. tío nacido en Barcelona, criado en España, que viene a ver fútbol americano, que entiende el juego, porque claro, esta era la Sí, otra. sí, sí, exacto. Yo ya comprendía lo que pasaba y viene a ver a los 49ers en Candlestick Park, pero ¿esto qué es? Y me acuerdo que por ahí estarán los recortes, que salí en prensa Seguro. americana diciendo, oiga, que hay un periodista español, yo era un proyecto de periodista español, porque en aquella época aún estaba estudiando en la universidad y todo, y fue fascinante, ¿no? Y por eso me da como, no sé, ¿cómo decírtelo? Como una paz infinita que haya Total. tantísima gente que haga esto, que haya tanto profesional que se haya lanzado al fútbol americano, que haya tantísimos grupos y tantísimos seguidores de todo tipo de equipos, en tu caso son los Rams, pero que hay de todo, Claro, exacto. y que el fútbol americano haya dado un paso hacia adelante tremendo, porque hay otra Total. parte también que no nos va a dar tiempo a contarla, pero que os hago una tiradita Así así tenemos corta, una breva, segunda parte después de unos meses. ojalá. Y es, claro, el día que se va a la Liga Mundial de España, Ajá. claro, eso fue un palo, tío, porque de Total, total. pronto teníamos un equipo americano aquí, los Dragons, y eso desaparece y ya no vuelve ni la American Bowl, ni vuelve nada, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí empezó otra historia, otra vez pico y pala, porque de pronto fue como que los americanos dejaron de apostar. La diferencia hoy en día es que ya esto ya no lo para nada. O sea, que Total, la gente total. está enganchada a la NFL. No es que tienes un equipo en la ciudad y que por eso la gente va y viene, no sé qué. No, eso ya es No, otra historia. Hoy en día la gente ya habla de este deporte, se engancha, sus equipos no son equipos locales, sino si es un equipo, es Baltimore, es los Rams, es Miami, es San Francisco, son los lo- Bills, es Green Bay, da exacto. igual, cualquier otra cosa, ¿no? Y cada uno tiene sus razones X para estar enganchado a ese equipo, porque le cae bien no sé qué, porque le gusta la camiseta o porque le gustó un jugador o porque yo qué sé. Pero eso es otra movida, ¿no? Y es Total. espectacular, es espectacular. Oye, Ponce, yo quería hablar de los Rams, pero creo que era muy importante hablar contigo para que también toda la gente que os sigue, al final es como, no sé, esto quiere ser un pequeño homenaje a vuestro libro de 100 yardas, sinceramente. O sea, detrás de todo lo que vemos en pantalla siempre hay personas creativas o no que hacen proyectos y también son como uno, sabes que tienes que trabajar, salir, preparártelo y tal. Y entonces yo, cuando Fernando Monroso le dieron ese premio, yo siempre digo que es como llevar una mochila puesta para seguir ese legado, ¿sabes? Entonces, que todo Claro. lo que hagamos lo hagamos con honestidad, con buena voluntad, con mucho cariño, por el final todo suma y todos Y estamos que no se te olvide la pasión, ¿eh? Porque bueno, no, sin pasión obviamente. no vamos a ningún No, lado. no, no, es que al final o sea, al final es exactamente, hacemos esto porque nos apasiona. Al final tú has conseguido un nicho que me parece súper importante, que ya te puede llevar a otro nivel, ¿sabes? Entonces los demás estamos allí como detrás de vosotros a otro nivel también, pero con esta pasión de que nos gusta y que se entienda o que puedes explicar otras Claro, cosas distintas del juego, porque al final a veces también son claro, muy pasionales los que hablan y siempre se están quejando, todo les parece mal, la gran que mayoría, no, muchos, no. unos cuantos, no todos, ¿no? Pero explicarlo que todo es mucho más allá, porque además el fútbol americano, creo que no me dejarás mentir, te lleva a muchas cosas más en la vida, porque practicar este deporte
te abre muchas maneras de ver la vida, porque el conjuntarse tantos jugadores para hacer esto, que es difícil, siempre yo cuando lo jugué, no fui profesional como tú, pero siempre era una camaradería muy distinta a otros Sí. deportes, ¿eh? Lo mío no es profesionalidad, que la Liga Española, déjate tú, que en aquella época éramos un grupo de amigos jugando a esto, ¿no? Pero escucha, también es mágico, importante, y si quieres hablamos 2 minutos de los Rams, que No, 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 no te preocupes. aún no me han mandado el mensaje, aún puedo aguantar 2 minutos más. Pero, el punto clave de todo de que todo esto se haya articulado de esta manera, es que, por ejemplo, Canal Plus, en sus mejores momentos, cuando nosotros hacíamos el fútbol americano y me mandaban a Estados Unidos a hacer un partido, Sí, por ejemplo, la Super Bowl, em, yo llegaba el jueves para el viernes y el partido era el domingo, ¿vale? O exacto, sea, volábamos el jueves para el viernes, hacíamos un día que hacíamos un mini programita y el domingo hacíamos la Super Bowl y nos regresábamos. Hoy en día, 100 yardas vuela el fin de semana anterior. Llegamos el exacto, lunes. El lunes hacemos programa, pero es que hay programación especial todos los días, que hay 2 programas por la mañana y por la tarde, más todos los programas de la cadena SER de deportes. O sea, estamos en SER exactamente. Deportivos, desde el matinal, que ya metemos Sí, noticias, sí, estamos sí, en SER sí, Deportivos, en Hora 25 Deportes, en El Larguero y en Carrusel Deportivo, porque Carrusel al final exacto. fue un poco la clave de todo esto. Entonces, es un cambio tan brutal, pero tan brutal a nivel ya solo volumen de trabajo, Exacto, que no te lo crees. Claro, los americanos, cuando nosotros reservamos el plató donde hacemos el programa 2 veces al día, aparte tenemos una zona distinta para hacer todo lo de la radio, claro, es que no daban crédito. Yo recuerdo ahora ya, esta semana estábamos aún hablando con la gente que organiza todo, pero los primeros años decían, pero oiga, ¿ustedes para qué necesitan tanto rato el tanto, plató? ¿No? Claro, es que nosotros hacemos tantos programas. Y decían, pero ¿cómo que claro. hacen tantos programas para España? Me decían, no, Sí, sí, no, es sí, que lo hacemos para España, pero es que también nos ven en México, en Colombia, en tal, exacto. tal. ¿Sabes? Entonces era como, pero ¿y estos chalaos, de dónde han salido estos tíos? Entonces, es un cambio descomunal, Humberto, Pero, descomunal. pero Como los Rams, ¿eh? Como los Rams, que son un cambio descomunal, que han perdido frente a Filadelfia, pero que yo creo que empiezan a tener otra vez las claves para el futuro, si no, tiempo al tiempo. sí, Si sí, sí. aguanta Stafford, claro. Bueno, pero al final, si no, al final tú sabes igual que yo que llevan mucho tiempo en esto, si no es Stafford tendrá que venir otro. Y yo creo que lo Claro. importante es que Sean McVay y Les Snead están haciendo un trabajo que yo creo que ninguna gerencia de ningún equipo de fútbol americano está haciendo lo que están No. haciendo los Rams. Entonces, el hecho de haber estado a 8 yardas, de haber ganado ese partido, con todo en contra, porque ya ves, obviamente Saquon Barkley pues hizo 2 carreras impresionantes, pero te las puede hacer a los Rams, a cualquier otro, me refiero, porque es Saquon Barkley, pero han aguantado muy bien esa defensa, muy joven, con 17 sacks me parece han hecho en 2 partidos. Sí, Han sí. empatado un récord, pero los demás los han hecho en más partidos, no sé si en 4 o 3 por ahí. O sea que si hubieran pasado a la siguiente ronda, no sé qué hubieran hecho. Entonces, hablar también de que Matthew Stafford está viejo, que Cooper Cup está viejo, pues es que al No. final toman su lugar, porque Cooper Cup también es un tío muy inteligente, o sea, él sabe que ya no es el wide receiver Se uno, gestiona, y claro. exactamente, y entonces tiene que bloquear, tiene que hacer, es como Travis Ahora el que Kelce, tiene que ¿sabes? espabilar, claro, ahora Cooper Cup sabe que es Puka quien tiene que espabilar, que es la estrella Exacto, ahora ahí. Y es el total. gallo del corral, pero él sabe que está ahí para las situaciones y las circunstancias que sean. Yo estaría tranquilo, hombre, es una pena no llegar porque sabes lo difícil que Bueno, es, claro. pero yo estaría tranquilo siendo. Mira, No, 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 yo sí. estaría más tranquilo siendo de los Rams que siendo de los Dolphins. Mira lo que te digo. Ponce, pues te agradezco un montón que te hayas. Yo siempre digo, tío, esta temporada lo que estaba repitiendo es que al final lo más importante que tenemos los seres humanos es el tiempo de vida que vivimos. Y Claro. entonces, que tú me regales estos minutos para venir aquí es súper importante para mí, tío. Tú sabes que Y tienes yo un. estoy agradecido. No, no, Ponce, tú sabes que tienes un amigo en Barcelona, cualquier cosa que necesites y podamos ayudaros, al final, pues aquí estamos. Y muchas gracias, tío. Realmente estás haciendo un. O sea, estate tranquilo, como dices tú, porque has hecho un proyecto muy chulo, que además está, ¿sabes? Es como que ya está ahí.
O sea, ya Sí, en algún sí. momento dado que tú decidas por lo que sea, dices, mira, yo hago un paso a un lado, eso ya va en cambio, o sea, no se para ya. Y es un No. proyecto que va a ser a largo plazo y es un trabajo muy grande que yo lo único que quiero con este programa es que toda la gente que os sigue y que comenta y tal, pues que también en algún momento dado nos sentemos a reflexionar lo que significa estar con vosotros chateando y que te contesten y que te eches broma con Javi o con lo que sea, ¿no? Es un trabajo muy grande y entonces yo creo que también en algún momento, no siempre, pero sentarte un poquito y reflexionar y darle el valor que tiene. Entonces, este programa Pues quiere ser un homenaje yo te lo para ti agradezco. y para toda la gente de 100 yardas que realmente pues son la hostia. Y entonces, pues simplemente gracias. No sé Nada, si quieras gracias a, decir alguna cosa más, tío, para nada, cerrar. gracias a vosotros. Supongo que algún día empezará a decir la gente que ya estoy como Stafford, que a lo mejor estoy viejo ya y tal. No hay problema, porque seguirá, vendrá otro y seguirá empujando, pero que es muy divertido hacer lo que estamos Ah, haciendo, muy exactamente. divertido. Y que creo que esa diversión y esa manera de hacer las cosas se transmite y creo que eso es lo que realmente tiene a la gente pues enganchada al fútbol americano en sí, ¿no? O sea que nada, Así es, un tío. placer. A ver Igualmente, qué pasa. Ponce. A ver, ¿tienes Super Bowl ya decidida en tu cabeza o no? Es que yo iría por la rara, tío. Yo creo que puede ser un Bills Commanders. Mira qué te digo. Bueno, pues Porque puede que a ser. Filadelfia, es que a Filadelfia no lo veo fino, ¿eh? O sea, que la gran ofensiva de Filadelfia, los Rams, le hayan hecho lo que le han hecho, me preocupa un poco. Y los Commanders no tienen nada que perder ese muchacho, o sea, me preocupa mucho, por ejemplo, Lamar Jackson, que no sé qué pasará con él, porque creo que ya tantas frustraciones a la larga cuestan. Y Buffalo es su año. Es que si Buffalo no lo hace este año, puede empezar también una decadencia a nivel jugadores, a nivel de muchas cosas. Y Chiefs, No pues sé. mira, en las dinastías al final de la NFL, pues al final ves fantasmas donde no los hay, porque también tanto tiempo con un solo equipo, ya pasó con Patriots, pasó con Joe Montana en su momento, que siempre llegaban y ganaban, ¿no? Entonces Sí, Dolphins, hombre, y tío, que Dallas. Dan Marino dijo, bueno, yo el año que viene vuelvo al Super Bowl y no volvió nunca más. Nunca Entonces más, es una nunca cosa que más. también hay que darle el valor también a los partidos, Claro, disfrutarlo, a veces se pierde, a veces se gana, pero son circunstancias que luego no se vuelven a repetir y lo sabes tú igual que yo, que eso es muy difícil repetir un Super totalmente. Bowl, ¿no? Totalmente. Es muy, muy difícil llegar. Así que nada, ha sido un placer, Humberto, de corazón. Igualmente, José Antonio Poncetti, Gracias. muchísimas gracias, tío. Cuídate mucho. Nos vemos. Gracias. Vale, chao. Suerte. Chao.